El último día del Señor estábamos enseñando acerca del tema del compromiso y pensé, bueno, quizás deberíamos cubrir lo elemental y entonces el último día del Señor por la mañana simplemente hablamos de lo básico del verdadero compromiso, de la rendición a Jesucristo. Y quizás el Señor tiene un propósito muy real simplemente en ministrar a nuestros corazones acerca de estas cosas fundamentales que simplemente son la piedra angular de nuestra vida cristiana. En Juan capítulo 13 encontramos un punto inicial, tenemos una muy buena ilustración de esto, esa rendición o dedicación o compromiso, lealtad o lo que usted quiera llamarlo a Cristo, no es solo algo que se expresa verbalmente, es algo que debe ser llevado a cabo en la práctica. No es lo que decimos, es lo que somos, lo que es el verdadero punto. Y usted sabe, hacemos ese tipo de compromisos, vienen y se van, supongo, de vez en cuando usted está bajo un estrés verdadero y está doliéndose por algo, tiene mucha culpabilidad por algo y dice, Señor, si tú me libras de esto, voy a comprometer mi vida, usted sabe. O quizás ha estado en un campamento, retiro, y ha estado ahí en el asunto del compromiso del campamento, y todos hemos hecho eso. Quizás nos metemos en problemas terribles, usted sabe, y todo sale mal, y decimos, Señor, simplemente líbrame de esto, y me voy a comprometer, voy a entregar todo a ti. Y vienen las expresiones verbales, y vienen de manera general y sentimental, y con frecuencia para muchos de nosotros. Pero observo aquí una ilustración en Juan 13:36 de un hombre que realmente tomó a la ligera las expresiones verbales, pero nunca pudo sustentarlas con su vida. Él quería en un sentido ser todo lo que debería haber sido, pero realmente nunca siguió los patrones necesarios para que pudiera llegar a ser eso. Y el deseo, usted sabe, sin cumplir el patrón no significa nada. Digo, si un hombre quiere ser algo grande en algo, el deseo está ahí, el ser está ahí. En medio hay una cantidad tremenda de disciplina, ¿no es cierto? No me importa lo que sea. Si un hombre quiere ser un buen doctor, él dice, quiero ser doctor. Aquí está siendo un buen doctor. Hay muchas cosas en medio del deseo y el cumplimiento, no importa lo que sea, así es como es. Y bueno, hay muchos cristianos que dicen, quiero ser, y ahí está el objetivo, y las cosas que están en medio realmente los detiene porque la disciplina no está ahí. Y ese fue Pedro. Observa el versículo 36. Simón Pedro le dijo, claro, Jesús está anunciando aquí que él se va a ir y se está refiriendo a su muerte. Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Pedro, no puedes saber a dónde voy. No puedes ir a través de la crucifixión en la muerte ahora. Más adelante irás. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Yo pondré mi vida por ti. Bueno, eso se oye bien, ¿no es cierto? Digo, él está diciendo, haré todo por ti, aun si significa la muerte. Jesús le respondió, ¿vas a poner tu vida por mí? De cierto te digo que antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Al contrario, Pedro, tu compromiso es estrictamente una expresión verbal. Jactarse en ese compromiso sin ninguna sustancia, Pedro, no lo vas a hacer. Y hay muchas personas que están jactándose de eso, pero nunca cumplen el compromiso. Y sabe una cosa, me gusta un versículo como Primero de Reyes 20:11. Es algo oscuro, pero hombre, usted debe escribirlo en algún lugar. Es un proverbio tremendamente útil. Primero de Reyes 20:11, escúchelo. Que aquel que se pone su armadura no se jacte como si se la quitara. ¿Escuchó eso? Este es idioma de la granja. No cuente sus pollos antes de que hayan salido del cascarón. En términos coloquiales de Notre Dame, no celebre la victoria en medio tiempo. Digo, esa es la ilustración más grande de Primero de Reyes 20:11 que jamás vi en mi vida. Que aquel que se viste de la armadura se jacte como si ya se lo hubiera quitado. No considere la victoria hasta que se acabe. Y eso realmente es un principio importante y también de compromiso. Y sabe una cosa, es muy fácil el poder jactarse antes de que ha enfrentado la situación. El compromiso con el Señor Jesucristo no es simplemente deseos, no es una jactancia vacía. Para Pedro, el jactarse vino de manera fácil, el compromiso simplemente fue difícil. Y permítame mostrarle por qué. Lucas 22, y aquí en Lucas 22 tenemos un pasaje paralelo a Juan 13, el cual sigue su vanagloria, su jactancia, y entendemos por qué falló. Nadie jamás pudo culpar los deseos de Pedro. Solo podían culpar su sumisión a los principios que dieron lugar a cómo vivió. Lucas 22 nos da 3 razones por las que Pedro falló en no poder cumplir con su compromiso. Él hizo un compromiso verbal. Él no lo pudo cumplir debido a 3 razones. Número uno está en el versículo 39. Sígame conforme leo. Después de que Pedro acababa de hacer su declaración jactanciosa, dice, y él salió y se fue como acostumbraba al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron.
Cristo va al Monte de los Olivos después del tiempo en el aposento alto, ahí antes de su muerte, y estando ahí en el lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Usted sabe, le estaba diciendo, las cosas se van a poner muy difíciles cuando sea capturado, y más vale que oren para que no fallen y no tengan la capacidad de enfrentar la presión que van a enfrentar a través de la tentación. Más vale que pasen algo de tiempo orando. Y él se fue a distancia de tiro de piedra, se arrodilló y oró diciendo, Padre, si es tu voluntad, quita de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo fortaleciéndolo. Estando en agonía, él oró con mayor pasión, y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían al suelo. Algo hermoso es notar a Jesús orando. Si él necesitaba orar, amados, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar? Y cuando él se levantó de la oración y había venido con sus discípulos, los encontró orando. ¿Es eso lo que dijo? Los encontró, ¿qué? Durmiendo. Esas son noticias malas. Y les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren, no sea que entren en tentación. Ahora, como puede ver, la primera falla por parte de Pedro al cumplir con este compromiso fue el que no oró. Él durmió en lugar de orar. Esto es mortal para el compromiso. Y sabe una cosa, es muy fácil jactarse y tener confianza en uno mismo acerca de su compromiso por lo que usted sabe y por las cosas que ha hecho en términos quizás de servicio al Señor, y en cierta manera siente que su compromiso es sólido como la roca en base a su confianza personal. Y hombre, lo que sucede es que cae esa farsa, cae la fachada, a menos de que usted se apoya en la fortaleza divina, y eso es lo que es la oración. Y hay otra cosa que hizo que Pedro fallara. No solo una falta de oración, sino tuvo un problema con la obstinación. Él simplemente nunca aprendió a cómo someterse a la voluntad del Señor. Él empujaba las cosas. Versículo 50, usted sabe, vinieron los soldados y los sacerdotes y los sumos sacerdotes, los principales sacerdotes y los escribas, y todo el mundo vino ahí para capturar ahí a Jesús en el huerto. Y Pedro tomó su espada, y uno de ellos que estaba ahí cerca, que se llamaba Malco, de acuerdo con el relato de Mateo y otros, era el asistente del sumo sacerdote, y dice que Pedro le cortó la oreja derecha, y Jesús dijo, simplemente deja que sucedan las cosas como están pasando, Pedro, guarda esa espada. Claro que los otros relatos nos dicen, si vives por la espada morirás, y él tocó su oreja y la sanó. Ahora usted ve aquí al torpe de Pedro, que tiene una espada en su mano, y él va a cortar a la gente que van a capturar a Cristo. Ese no era el punto. Jesús le dice, guarde eso. Como puede ver, en lugar de someterse a la voluntad de Dios, él tenía tanta confianza, tenía tanta fortaleza en su compromiso verbal, que él simplemente iba a seguir viajando en base a esa torpeza. Digo, si usted ve a su propia vida y yo veo a la mía, y me pregunto cuántas veces, sin tener oración cuidadosa y conocer la voluntad de Dios, me he metido de manera obstinada en algún asunto, y el Señor viene y dice, discúlpenlo, por favor, está fuera de línea. Bueno, ese fue parte del problema de Pedro. Usted sabe una cosa acerca del compromiso, es que si se va a comprometer con el Señor Jesucristo, más vale que espere para ver lo que Él quiere que usted haga. Y otro problema que Pedro tuvo es que fue un cobarde. Y la cobardía y el compromiso no se llevan muy bien. Versículo 54, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote y Pedro lo siguió de lejos. Ahora, ese es el primer error que él cometió en términos de realmente revelar su cobardía. Él lo siguió a distancia, él no tuvo la valentía, no tuvo las agallas, por así decirlo, para mantenerse cerca de Jesús. Todo este compromiso verbal, voy a morir por ti, y él ni siquiera lo siguió, ni siquiera caminaba con él, ni siquiera dijo que pertenecía a Jesucristo. Y así fue, una tras otra, tras otra, negó a Cristo en 3 ocasiones. Sí, claro, el compromiso es grande, es muy importante, pero les quiero decir una cosa. Si usted se va a desviar de Jesucristo, usted va a tener miedo de identificarse con Él. Si usted no quiere que nadie sepa que realmente es un cristiano, si no quiere mantenerse ahí, sobresalir en el mundo y ser alguien diferente, si no quiere calcular el costo y ser lo que un cristiano es, entonces, francamente, su compromiso no vale nada. Y como puede ver, Pedro fracasó por una falta de oración, por la dirección positiva de su propia obstinación y debido a la cobardía. Y él no estaba dispuesto a ser fiel y ser considerado como alguien que se asociaba con Jesucristo, y por eso su compromiso no fue más que cenizas en su boca. Ahora, ¿qué es el compromiso? Digo, simplemente hacer la declaración verbal aquí y después continuar ahí por el camino para que se cumpla esto, involucra algo en medio. Hay algunos principios que me llevan de la declaración al compromiso en sí. ¿Cuáles son esos principios? Permítame dárselos. Les di 3 la semana pasada. Los vamos a repasar simplemente rápidamente y le voy a dar un par de ellos más. Y estos son conceptos, una especie de leche, muy simples, básicos. 1, el compromiso comienza con un compromiso con amar al Señor Jesucristo. Ahora, amigos míos, usted debe recordar que esto no significa un apego sentimental.
Porque Pedro tenía eso, ¿no es cierto? Pedro definitivamente tuvo un sentimiento hacia Cristo. Definitivamente en su corazón sintió emoción hacia Cristo. Pero la manera en la que la Biblia define este amor es de sacrificio personal en obediencia. ¿Se acuerda de Juan 21? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Alimenta mis ovejas. Alimenta mis ovejas. Alimenta mis corderos. ¿Me amas? Entonces vas a ser crucificado por mí. ¿Me amas? Sígueme. Y a lo largo del proceso Jesús definió el amor como una obediencia que se sacrifica a sí misma. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Y como puede ver, para comenzar, el compromiso significa amar al Señor Jesucristo, y no es amarlo en el sentido de una emoción o sentimiento, es amarlo en el sentido de obediencia, y eso es amarlo.